Buenas noches, queridos y amados hermanos. Qué privilegio es poder estar nuevamente trayendo una enseñanza en este día titulada La vida de Dios. Para esto estaremos utilizando 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerá jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La palabra del Señor está bendecida. Queridos hermanos, lo que nosotros hemos recibido en Cristo es vida, la vida eterna, la vida de Dios. Es la vida no creada, es la vida Zoe. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A diferencia del pueblo de Israel, cuando entraron en pacto con Dios, Dios le dio una tabla con 613 leyes, incluyendo la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Eran leyes externas por la cual ellos se iban a tener que regir para poder y cumplir con lo que Dios les demandaba, para que ellos pudieran tener una relación con Dios basada en el pacto de la ley. En el nuevo pacto, nosotros lo que hemos recibido vida, y la vida que hemos recibido es la vida en el Espíritu, es una vida no creada, es la vida de Dios. Esta vida está abundantemente rica en facultades espirituales que solamente Dios tiene. Es una vida eterna, es una vida que no tiene principio y no tiene final, es una vida santa que está separada del mal. Es una vida poderosa, tiene poder, tiene inteligencia espiritual, sabiduría espiritual, conocimiento espiritual. Y esta es la vida que hemos recibido, queridos y amados hermanos. También hemos recibido la piedad. La piedad tiene que ver con lo que el devocional a Dios, con lo que Dios le agrada, con lo que tiene que ver con nuestra relación íntima con Dios, y tiene que ver con amar las cosas sagradas de Dios. A eso se refiere la piedad. Hay otra palabra que se llama impiedad. La impiedad está relacionada con no amar las cosas sagradas de Dios. Entonces la piedad está relacionada con amar todo lo que es sagrado de Dios. Entonces todo esto que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido en el Espíritu nuestro. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y Dios se relaciona con nosotros por medio a nuestro espíritu, el espíritu humano, el espíritu que fue depositado en nuestro cuerpo espiritual. Ahora bien, pero Pedro dice que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, es decir, es por medio a Cristo. Todo lo que ya tenemos o todo lo que podemos obtener es por medio del conocimiento de Cristo. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Cristo, estamos hablando a plenitud de lo que Él es, la plenitud de lo que es Cristo. Nosotros muchas veces, o la gran mayoría de gente, conoce a Cristo como su Salvador,
lo cual es bueno y es el primer paso. Ahora bien, hay otra dimensión de Cristo, que es Cristo como nuestro Señor. El Cristo como nuestro Señor tiene dominio, tiene autoridad sobre nuestra vida, tiene señorío sobre nosotros. Y esa es vamos a decir, un grado más alto, porque ya no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor, hasta que Cristo llegue a ser nuestra propia vida, al punto que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. La palabra enseña que por todo murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por ello. Entonces ahora nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestra propia vida, ya es una etapa donde nosotros no vivimos conforme a nuestras propias leyes, conforme a nuestras propias paradigmas, conforme a nuestros propios enseñanzas, sino conforme a lo que Dios en Cristo ha revelado. La Biblia tiene una revelación del Cristo eterno. Desde Génesis a Apocalipsis tiene la revelación del Cristo eterno, pero también y la Biblia también tiene la revelación de Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras desde lo eterno, desde lo que Él es en lo eterno. El apóstol Pablo habla en Colosenses diciendo que todo fue hecho por Él y para Él, sean principados, potestades, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por Él y para Él. La tierra fue creada por Él y para Él. Los primeros hombres el primer hombre que se puso en el Edén se creó por Él y para Él. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ver a Cristo desde lo eterno. También vemos a Cristo en la encarnación, como Jesús de Nazaret, varón judío, que se encarnó en un cuerpo físico, pero quien estaba dentro de Jesús de Nazaret era el Cristo eterno, era el creador del mundo, era Dios, es la manifestación del Dios Hijo. Entonces también tenemos la revelación de Cristo después de la resurrección, ya que después de la resurrección Cristo resucita no con un cuerpo físico, sino con un cuerpo glorificado. Es una mayor dimensión de Cristo. Entonces nosotros podemos conocer a Cristo mediante la revelación escrita, que es la palabra de Dios, que es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tratan de revelar a Cristo. Es decir, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Bueno, el tema principal de la Biblia es la vida, pero esa vida es la vida en Cristo, al punto que cuando Dios pone al hombre en el Edén, pone dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. En sustancia, Adán lo que tenía era la imagen y semejanza divina, pero en sustancia no tenía la vida divina. En sustancia tenía solamente un eco reflejo de lo que es la vida de Dios. Ahora bien, ¿qué tenía que hacer Adán para tener a plenitud en sustancia la vida de Dios? Comer del árbol de la vida. Este árbol de la vida representa a manera de tipo, sombra y figura la vida que es en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida siempre ha estado en Cristo. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Es decir, que la vida de Dios siempre se ha manifestado por medio al Hijo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces nosotros podemos conocer las Sagradas Escrituras, podemos conocer a Cristo, a través de las Sagradas Escrituras, que es lo que llamamos la revelación escrita. Pero también a Cristo debemos conocerlo por medio a la iluminación del entendimiento, por medio a lo que llamamos cuando se corre el velo, es decir, cuando la luz del Evangelio, cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento y podemos ver lo que Dios estaba revelando. ¿Qué Dios estaba revelando? Dios desde el Antiguo Testamento ha revelado a Cristo, manera de tipo, de sombra y de figura. Es decir, cuando Dios le dice a Noé que haga un arca, le está hablando un arca para que ellos fueran salvos del diluvio. Pero esa arca representa a Cristo, que es quien nos salva de la condenación de morir por causa de la condenación del pecado. Entonces, cuando Dios le pide al pueblo de Israel que le traiga un cordero, ese cordero representa a Cristo, el tabernáculo representa a Cristo. Pablo lo dice, y la nube era Cristo, y el maná era Cristo, y el agua que Él le ofreció a la roca era Cristo. Cuando Dios le dice a Moisés, habla de la roca que te dará agua, está refiriéndose a manera de tipo y de figura a Cristo, porque Cristo es la roca
la roca eterna que nos da fortaleza en términos espirituales. Entonces, nosotros por medio de la iluminación del entendimiento podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios está revelando a Cristo. Eso es extraordinario poder entender que Cristo es eterno, que Cristo ha sido revelado a través de las Sagradas Escrituras desde Génesis desde Génesis hasta Apocalipsis. Bien, entonces también nosotros tenemos una revelación ya más completa de Cristo, que es la revelación por nuestra propia experiencia. Ahora bien, la revelación de Cristo por nuestra propia experiencia, tú no la puedes establecer como doctrina. ¿En qué sentido? Bueno, en que de la manera que Cristo se me ha revelado a mí, no necesariamente es la manera que Cristo se le revela a otro. Cada quien va a tener su propia experiencia para tener la revelación de Cristo. En el mundo completo, Cristo ha utilizado a diferentes personas que se le ha revelado y ha hecho cosas extraordinarias en ellos. Ellos quizás no tengan una base teológica bastante amplia, bastante fuerte, pero tienen una experiencia espiritual porque Cristo se le ha revelado. Es lo que sucede con Cristo y el ciego. Aquel ciego que hablamos la semana pasada, que había nacido ciego de nacimiento, y Cristo le embarró barro y le envió a un pozo a limpiarse, y cuando él se limpió, recuperó la vista. Quizás para los judíos fue algo muy, pero muy asqueroso. ¿Por qué? Porque escupir el lodo, pasárselo por la cara, y hoy decirle y devolverle la vista. Entonces, los religiosos de ese tiempo no se enfocaron en que él era ciego y que veía, sino en quién había hecho el milagro y de qué manera lo había hecho. Eso provocó la ira de los religiosos. Entonces, cuando este hombre, que quizás no tenía mucho conocimiento de las Escrituras, ¿por qué? Porque era ciego, nunca había leído la ley de Moisés, quizás la había escuchado, pero nunca había estado expuesto con su vista a las experiencias maravillosas de los sacrificios que se hacían en el altar, ni había visto un sumo sacerdote. Ahora bien, pero él cuando tuvo un conocimiento de Cristo, que cuando le pregunta que quién le devolvió la vista y que este hombre es pecador y que este hombre no es profeta, él dice: yo no sé si él es profeta, yo no sé si él es pecador, lo único que yo sé es que ya antes era ciego y ahora veo. Y esa es la experiencia que hoy también tenemos nosotros. Yo sé lo que era un pecador. Entonces, era un hombre que hacía cosas que, bueno, qué decirle, pero ¿qué pasa? Cuando llegó Cristo a mi vida, cambió mi vida. Mi mayor teología de la revelación de Cristo es mi propia experiencia. ¿Por qué? Porque gracias damos a Cristo que ya no somos lo que antes éramos. ¿Por qué? Porque Cristo se reveló a nuestro ser, a nuestro espíritu, y hoy tenemos una experiencia personal de la revelación de Cristo. Entonces, nos damos cuenta entonces que la revelación de Cristo es más amplio en el contexto de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Es una revelación experimental, es una revelación a través de las Sagradas Escrituras, pero es también una revelación a través de la iluminación del entendimiento. Bendito sea Dios en Cristo. En 2 Corintios 5:16, Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Cristo es un espíritu. Y está hablando de un hombre que no anduvo con Jesús de Nazaret. Estamos hablando de un hombre que escuchó una voz y una luz que le habló, y él entendió que era el Señor que le estaba hablando. Y desde ahí en adelante el apóstol Pablo comenzó a conocer a Cristo. Entonces él conoció a Cristo en términos espiritual y conoce a Cristo a un grado mayor. ¿Por qué? Porque él conoce a Cristo desde la resurrección. Los demás apóstoles conocieron a Cristo en la encarnación. ¿Qué hace esto? Que bueno, que en la encarnación Cristo tenía un cuerpo humano y estaba limitado a un lugar físico. Entonces, eso tenía una limitación. Ahora bien, en este momento Cristo se le reveló a Pedro principalmente desde afuera, cuando cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Y esa es la revelación de Pedro que él tiene de Cristo, pero es un Cristo que se le revela desde afuera. Ahora bien, al apóstol Pablo, Cristo se le revela desde adentro. Por eso Pablo dice, escribiendo la carta a los Gálatas, dice: cuando a Dios le plazó revelar a su Hijo en mí, es decir, revelar al Hijo en su espíritu, en su interior. Esa es la revelación más completa, mayor a plenitud, que es la revelación de Cristo a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer
con respecto al servicio a Dios tiene que ser espiritual. Nosotros no tenemos, nosotros los hijos de Dios, los que han nacido nuevos, no pueden dividir lo que es secular y lo que es espiritual. Todo lo que nosotros hacemos es espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Aún nuestro trabajo en las oficinas, en lo que hagamos, es espiritual. ¿Por qué? Porque estamos dirigidos por el Espíritu en la casa, cuando salimos a divertirnos. Todo tiene que ser espiritual. Sí. De ahora en adelante ya sabemos que no tenemos cosas seculares y cosas espirituales, sino que nosotros somos 100% espiritual y 100% humano. Por eso es que tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Nosotros tenemos un cuerpo espiritual que es como una casa. Nosotros vemos que en una casa hay cocina, hay baño, hay habitaciones, hay sala, hay patio, y eso compone lo que es la casa. La casa no es la sala es parte de la casa. La casa no es la cocina es parte de la casa. Entonces, pero todo en conjunto forma lo que es la casa en términos físicos. Pero en términos espiritual, nosotros somos una casa para el Espíritu de Dios, para Dios habitarnos desde adentro y construir una casa espiritual, la cual está construyendo. Ahora bien, esta casa espiritual está compuesta por el Espíritu del hombre, que es la parte donde se regenera, es la parte donde entra el Espíritu de Dios y regenera nuestro espíritu. Pero también tenemos el corazón. En el corazón habita el amor y la conciencia. Tenemos el alma, en el alma está la mente, el intelecto, las emociones y la voluntad. Y tenemos una parte que se llama la concupiscencia. La concupiscencia es el centro de nuestra naturaleza caída. Es allí en esta parte, ahí está todo lo que es corrupto, todo aquello que es contrario a lo que Dios quiere que manifestemos. Y también tenemos un cuerpo físico, es decir, que tenemos una parte material y una parte inmaterial. Ahora bien, la vida de Dios en Cristo quiere transformar, quiere hacer una obra interna en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro intelecto, en nuestros corazones. Si Dios quiere tener control de nuestras emociones, quiere tener control de nuestra voluntad, quiere tener control de nuestra mente al punto de que nos ha dado la mente de Cristo para que pasemos de una mente natural a una mente que se va renovando, que se va iluminando y va entendiendo hasta llegar a la mente espiritual. La mente espiritual es la mente de Cristo para que por mediante esa mente espiritual podamos operar en el mundo espiritual desde el mundo físico y podamos entender las cosas de Dios, podamos entender las Sagradas Escrituras, podamos entender lo que el Señor nos está hablando, cuando Dios nos está hablando, hacia dónde Él nos está dirigiendo. Nadie con una mente natural puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos la iluminación del entendimiento por medio de ese Espíritu para que podamos entender, para conocer que la voluntad de Él, que es buena, que es agradable y es perfecta. Entonces, por esto es que viene lo que es la renovación del entendimiento, la renovación de nuestra mente. ¿Bien? Bien. Entonces, el Pedro dice que nos ha dado grandísimas y maravillosas promesas. Dios, desde la caída, ha venido prometiéndole cosas al hombre. Si Dios, después de la caída, no dejó al hombre en el suelo, Dios, aunque lo sacó del jardín del Edén, antes de sacarlo le dio una promesa, y es que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú la herirás en el calcayán. Génesis 3:15. Dios estaba en ese momento, estaba prometiendo redención por medio de la cruz del Calvario, donde Dios iba a herir la simiente de Satanás, refiriéndose a la serpiente, y Satanás iba a herir la simiente de la mujer, refiriéndose a Cristo, que es la simiente que Dios estaba prometiendo para redimir al hombre de su pecado, entonces traer salvación por medio al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Después, en Génesis 22:18, Dios le promete a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Estaba refiriéndose a la simiente de Cristo en sí. Dios llamó a Abraham para que formara una familia, para que esa familia formara una nación. ¿Con qué propósito? De preservar la simiente que vendría de esa nación, de la tribu de Judá, llamada Jesús de Nazaret. Entonces Dios lo que estaba preservando era la simiente. Entonces, ¿qué sucede?
por medio de esta simiente iba a venir la vida de Dios, que viene a nosotros nuestro espíritu como una semilla. La palabra que se utiliza para simiente es la palabra semilla, semen, cera, es la misma, tiene la misma raíz etimológica esta palabra y tiene que ver con vida, tiene que ver que lo que es la semilla, lo que es el semen, trae vida en sí. Si usted siembra una semilla en la tierra, eso produce un árbol y va a producir conforme a su género. Si un hombre le llega a su marido le llega a su esposa y viene el semen, crea que una vida humana. ¿Por qué? Porque mediante esto se crea la vida. Pero hay tres cosas que gobiernan la vida desde que Dios la creó en sí. Para que la vida, cada vida tiene que tener la capacidad de crecer conforme a la semilla que fue sembrada. Si usted siembra una mata de mango en la tierra, ¿qué va a cultivar? Mango. ¿Por qué? Porque la semilla de mango. Entonces, esto es una ley que gobierna la vida. Es decir, si a nosotros se nos ha sembrado la semilla de Cristo por medio del Espíritu, ¿qué debemos crecer? ¿Qué debe crecer en nosotros? En nuestra alma, que es tierra. Cuando la Biblia habla de tierra, está hablando del alma. Pero la semilla fue sembrada en nuestro espíritu. Ahora, tiene que traspasar el alma y crecer en nuestra alma. ¿Para qué? Para que haya un incremento de la vida de Cristo, para que haya una manifestación de los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque cada semilla va a dar conforme a su género. El género que recibimos en nuestro espíritu fue la vida de Dios, fue la vida divina. Por lo tanto, la manifestación que debe haber en nosotros a través de nuestro cuerpo físico es la manifestación del alma, es la vida de Cristo. Esta vida está en nuestro espíritu, pero ahora está siendo implantada en nuestra tierra, en nuestra alma. Entonces, ¿qué sucede? Cada semilla debe estar unida a la fuente que lo creó. Es decir, que el árbol tiene que estar unido a la tierra. Si usted lo corta, se muere. ¿Por qué? Porque desconectó de la fuente de la vida. Y eso es lo que pasa con el hombre cuando peca, que se desconectó de la fuente de la vida, que era Dios. Entonces el hombre desde entonces ha vivido en muerte, pero Dios trajo nuevamente la vida por medio de Jesucristo. Es decir, esa vida que se perdió en el Adán, Dios la trajo, pero ahora la trae a una manera a plenitud, no como a imagen y semejanza, sino a naturaleza. Una cosa es la semejanza a algo. Yo puedo crear una sombra a mi alrededor, pero esa sombra es semejante a mí, pero no es mi sustancia, solamente una sombra. Es decir, que la sustancia está en mí. Y eso es lo mismo que pasaba con Adán. Adán, el primer Adán, era tipo y sombra de Jesucristo, era un tipo de Cristo. Entonces, ese Adán solamente tenía la semejanza. Pero en Cristo Jesús, nosotros ahora lo que tenemos es la sustancia de la vida de Dios. Bendito sea Dios en Cristo. ¿Qué es extraordinario? ¿Qué extraordinario es esto? ¿Qué privilegio nosotros poder decir hoy que tenemos la vida de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Aleluya. Bendito sea Dios en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Cada semilla tiene que estar plantada en la tierra y debe estar en el hábitat. Es decir, cada semilla tiene un hábitat para crecer. Hay semillas que crecen quizá en terreno pantanoso. Hay semillas que crecen en terreno quizá no pantanoso. Y cada semilla tiene un terreno, que es lo que llamamos el hábitat. Si nosotros nos damos cuenta, los animales tienen un hábitat. ¿Por qué? Porque tienen una clase de vida. Y la clase de vida de ellos está relacionada al hábitat donde vive. Si nosotros nos damos cuenta, hay un estudio que leí hace años, que los caimanes o los cocodrilos que traen de África para la Florida crecen alrededor de un 40 a un 45 menos que cuando están en África. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque el hábitat de ellos no es la Florida, el hábitat de ellos son quizás los terrenos pantanosos de otro lugar. Lo pueden poner en un terreno pantanoso artificial, pero no crecen de la misma manera. Entonces, eso es otro principio. Ahora bien, el hábitat donde crece la vida que hemos recibido es el reino de Dios. El reino de Dios es nuestra hábitat y la iglesia es nuestra embajada. Entonces nosotros podemos crecer en el reino de Dios, pero en ese reino tenemos que estar unidos a Cristo en cuerpo. El hecho de que usted vaya a la iglesia no quiere decir que usted pertenece al reino de Dios, ni que usted está en Cristo. Usted puede estar en la iglesia 1000 años y aún así no estar en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la iglesia en términos físicos. ¿Por qué? Porque la iglesia podemos verla en términos físicos, pero la iglesia en sí, en sustancia, es una entidad espiritual que tiene vida propia en sí mismo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo
de Cristo, y todo cuerpo para que tenga vida tiene que estar unido a un espíritu. Y nosotros como cuerpo, como iglesia, estamos unidos a Cristo y tenemos vida, pero vida eterna. No es cualquier vida, queridos hermanos, es una vida indestructible, es una vida que no se puede destruir. Es una vida que no hay quien la destruya, y es una vida que en verdad, en sustancia, tiene todo lo que tú necesitas para crecer en términos espiritual, para madurar, para tener sabiduría espiritual, para tener entendimiento espiritual. Por eso cuando Pablo le escribe, hace una oración por Efesios, que es una circular, le dice que como él sabía que, Efesios capítulo 1, que ellos tenían fe, él había orado al Señor para que ilumine los ojos de su entendimiento para que sepan lo que de Dios en Cristo han recibido. Sí, pero alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento espiritual, sabiduría espiritual y revelación en el conocimiento de Él. Lo que tú necesitas más que otra cosa es revelación en el conocimiento de Cristo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de orar hacia afuera y no hacia adentro. Todo lo que Dios necesita que tú tengas, Dios quiere que tú lo tengas dentro. Porque cuando tú tengas la vida de Dios, la vida de Cristo dentro, cuando tú seas ciudadano del reino de Dios porque tienes una nueva naturaleza, entonces las demás cosas hacia afuera vendrán a ti por añadidura. Entonces lo que necesitamos es tener ese conocimiento espiritual y entender que nosotros como iglesia somos la embajada del reino de Dios. Es decir, que como embajadores del reino de Dios nos regimos por otras leyes, por leyes espirituales. El pueblo de Israel se regía por 613 leyes, que era la ley que le dio a Moisés. La nueva criatura, la nueva creación se rige por una sola ley, se llama la ley del espíritu de vida en Cristo. Esta ley opera en el espíritu y esta ley tiene contenido todo lo que tú necesitas para tú alcanzar, para tú conocer a Dios, para tú agradar a Dios, para tú vivir una vida piadosa, para vivir una vida justa, para vivir una vida que es conforme a la vida que Jesús vivió en la tierra, no haciendo su voluntad, sino haciendo la voluntad del Padre. Es decir, que todo lo que tú necesitas de la vida de Dios no está afuera, está dentro de ti, está en tu espíritu, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hay lo que se llama transición espiritual. La transición espiritual tiene que ver con lo que ya está en el mundo espiritual que trasciende al mundo físico. Dios establece leyes y ha establecido su palabra en el mundo espiritual. Ahora bien, todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario y todo lo que se ha manifestado por medio de la gracia de Dios, hoy debemos activarlo desde el mundo físico. La gracia de Dios se activa desde el mundo físico. Dice la palabra, Pablo escribiéndolo a Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Sí, para salvación. Enseñándoles. ¿Sí? Todo lo que tú necesitas aprender de la gracia de Dios ya está en tu espíritu. Ahora bien, ahora debe manifestarse en el mundo físico. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto se activa mediante la fe. La fe es la moneda donde tú compras en el mundo espiritual. Sin fe no hay manera de que tú te acerques a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios crea que es leal y que Él es adorador del que lo busca. Entonces la fe es la moneda que opera en el mundo espiritual. La fe es muy amplia, pero la fe que nosotros necesitamos es la fe cuando ponemos la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y esta es la fe que le llaman la fe de salvación o la fe fervícera, donde tú pones la mirada única y exclusivamente en Jesucristo. No en un pastor, no en un apóstol, no en un evangelista. No, es en Cristo Jesús, donde tú no quitas la mirada de Él como autor y consumador de la fe. Y esta es la fe que nosotros necesitamos. Y a plenitud, esta es la fe que agrada a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Lo que separó al hombre de Dios fue el pecado, y ese pecado trajo la muerte. Pero entonces, ¿qué sucede? En ese entonces, cuando el hombre peca, se activa la conciencia y la concupiscencia. La conciencia es dentro, ciencia, conocimiento. El árbol que estaba afuera, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ya no estaba en términos físicos afuera, sino que comenzó a operar en términos espirituales en el corazón del hombre. Entonces eso es lo que se llama conciencia, el conocimiento del bien
y del mal. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que el corazón del hombre está inclinado al mal, y entonces el hombre es más tendente a hacer el mal que a hacer el bien. ¿Por qué? Porque ya su corazón está contaminado por una semilla que fue implantada, que fue una semilla o un poder espiritual llamado pecado. Ese poder espiritual entonces fue implantado en el corazón del hombre y comenzó a dirigir al hombre. Entonces, ¿qué sucede? Ahí también entró el relativismo. ¿Por qué? Porque el hombre comenzó a establecer qué era bueno y qué era malo. Y muchas veces lo que para ti es bueno, para mí es malo, y lo que para mí es malo, para ti es bueno. Y eso es el relativismo, producto de la conciencia, del conocimiento que tenemos dentro. Entonces, ¿qué sucede? Ese algo comenzó a operar adentro de nosotros. Y por eso que hoy podemos ver que hay muchas cosas que la gente puede llamar que es pecaminoso. Y en sí no es pecaminoso, sino lo que es pecaminoso es la intención del hombre. Me explico. Si nosotros podemos decir, YouTube es malo, porque en YouTube salen muchísimas cosas malas en YouTube. Bueno, nosotros estamos preparando una predicación que le puede llegar al mundo entero y la vamos a colgar a YouTube. Es decir, que YouTube no es malo, lo que es malo es la intención del hombre, lo que el hombre haga con YouTube, eso es lo que es malo. Entonces, de acuerdo a la conciencia que tú tengas, si es una conciencia que ha sido limpiada, que ha sido bañada con la sangre de Cristo, entonces la conciencia te va a tener una inclinación a que todo lo creado por el hombre con la inteligencia de Dios sea utilizado para expandir el reino de Dios y para la predicación del glorioso evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Es decir, que todo tiene que ver con la intención del corazón. Y también entonces tenemos la concupiscencia. La concupiscencia habíamos dicho que es el centro de todo lo caído del hombre. Según Timoteo 1:10, entonces nos revela lo que Dios ha resuelto. Dice, Dios lo que sucedió en el Edén lo resolvió en la cruz. El pecado del Edén fue resuelto en la cruz. La enemistad de Dios con el hombre se resolvió en la cruz. Ya no podemos ver a un Dios enojado, un Dios que está enojado con el hombre. ¿Por qué? Porque Cristo calmó la ira de Dios. Por eso es que nosotros vemos que Dios es más paciente en este tiempo, es más misericordioso. Dios manifiesta más un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. En el Antiguo Testamento veíamos un Dios que era de guerra física, un Dios que era más duro con la ley, en ese sentido. Pero ahora vemos que Dios ha abierto un camino para que el hombre se acerque libremente. Y por eso, según Timoteo dice 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, estamos hablando que se ha manifestado la gracia de Dios en la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Es decir, lo que nos separaba de él era la muerte, y sacó a la luz la vida. ¿Qué vida? ¿Pero qué vida fue que sacó a la luz? Fue la vida eterna, la vida que es en Cristo, la vida Zoé, la vida no creada. Esa es la vida que sacó a la luz, y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, que el Evangelio lo que viene a traer la luz de qué, de que lo que sucedió en la cruz, de que Dios estaba allí en la cruz, no tomando al hombre en cuenta su pecado, y perdonó todos sus pecados, el justo por los injustos. El que nunca tuvo pecado fue a la cruz por los pecadores. Y ese es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de la reconciliación. De que Dios en Cristo ya reconcilió todas las cosas. En el mundo espiritual están reconciliadas. Ahora bien, nos toca a nosotros hacerla efectiva. Sí, en la cruz se reconcilió Dios con el hombre consigo mismo, y el hombre con los demás, y el hombre con el universo creado. Ya eso está reconciliado. Ahora nos corresponde a nosotros, porque ya él quitó la muerte. Lo que nos separaba de la muerte y fue quitada, y trajo la vida. Es decir, que ahora ya nosotros tenemos que andar como seres que tienen vida en el espíritu, que somos luz en medio de las tinieblas, que tenemos vida espiritual, y que la luz del Evangelio ha iluminado nuestro entendimiento para que vean a Cristo, que no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo, y lo que hacemos visible al Dios invisible es su iglesia, es su cuerpo. Y ese cuerpo, esa luz no se puede esconder debajo de una mesa. Entonces, ¿qué sucede? Pero para esto debe haber lo que se llama de lo posicional, que nuestra posición en Cristo, por haber creído, haber creído en lo que Él hizo,
tenemos una posición en el mundo espiritual. Al punto que Pablo dice en Efesios capítulo 2 que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es decir, que estamos sentados en un lugar de autoridad, en un lugar de gobierno, en un lugar espiritual, si estamos gobernando en el mundo espiritual. Tu casa es lugares celestiales. Esa es otra cosa, que lugares celestiales no es el cielo. Lugares celestiales es una esfera espiritual donde Cristo gobierna. Donde quiera que Cristo gobierne es lugares celestiales. Si Cristo es que gobierna tu casa es lugares celestiales. Es decir, que en tu casa tú tienes autoridad espiritual. Tú tienes gobierno en tu casa. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna en tu casa. Para que haya gobierno de Cristo, para que eso se manifiesta, cuando nosotros manifestamos la naturaleza de Cristo por medio de su gobierno. Entonces eso se constituye en lugares celestiales. Así que nuevamente cuando tú vas a escuchar que fuimos bendecidos en lugares celestiales, no está hablando de un lugar en el cielo, sino una esfera espiritual donde Cristo gobierna por medio a su propia vida. Eso es lo que se llama lugares celestiales en Cristo. Entonces, ahora bien, lo que impide que haya gobierno en lugares celestiales es el pecado y es la corrupción que hay en la concupiscencia por causa del pecado. Es decir, todo lo que hay, el mundo está corrompido en términos completos. Se trata porque el corazón del hombre está corrompido. ¿Por qué? Porque los inventos que corrompen el mundo ha sido el hombre que lo ha inventado. Sí, todos esos inventos que el hombre ha hecho es por la concupiscencia. Si nosotros vemos de dónde sacan la droga, de dónde sacan la mata para hacer la droga, nos damos cuenta que es una mata creada por Dios, ¿verdad? Pero de esa mata también sacan la morfina. Es decir, que si el hombre coge esa mata y saca la morfina para aliviar el dolor de aquellas personas que tienen cáncer, es decir, que esa mata es buena. ¿Para qué? Para sacar la morfina, para calmar el dolor de aquellos que tienen cáncer o tienen enfermedades terminales. Pero si el hombre toma esa mata y para hacer droga, para hacer cocaína, entonces es mala. Es decir, que la corrupción que hay en el mundo es por causa de la concupiscencia que hay en el corazón del hombre, que está inclinada al mal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros huyamos de esa corrupción que hay en la concupiscencia. Todo aquello que es corrompido, tenemos que huir de eso. Porque eso es lo que va a hacer que seamos participantes de la naturaleza divina. Sí, ya la tenemos en nuestro espíritu, pero tenemos que participar en ella en todo nuestro ser. Es decir, que tenemos que participar no solamente de la vida de Dios en nuestro espíritu, sino que esa vida tiene que afectar de cierta manera nuestro corazón, el alma, la mente, las emociones y la voluntad. Esta vida tiene que tener control de todo nuestro ser, porque cuando tenga control de todo nuestro ser, es que vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, por eso Pedro dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esta misma añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio, y ahí sigue una lista de cosas que tenemos que ir añadiendo. Y entonces, ¿qué sucede? Estas cosas que nosotros le vamos a añadir, es lo que va a hacer que nuestra alma sea purificada por de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nuestra alma está infectada por el virus llamado pecado. Pero la purificación del alma tiene que ver con despojarse de esa vieja naturaleza y comenzar a manifestar la naturaleza que ya tiene en el espíritu. Porque lo que tú dices, él dice aquí, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto me añadir a vuestra fe virtud. Pero, ¿cómo Pedro me dice que le añada a nuestra fe virtud? Bueno, porque la fe que tú tienes en el espíritu, y la virtud que tú tienes en el espíritu, y el conocimiento que tú tienes en el espíritu, y el dominio propio es en el espíritu. Ahora, todo eso que tenemos en el espíritu, que pertenece a la vida de Dios, debe añadirse al alma, que está ligada a lo terrenal, está ligada a lo corrompido. ¿Por qué? Por causa de la concupiscencia. Entonces, cuando comenzamos a añadirle lo que ya tenemos en el espiritual al alma, entonces lo que estamos manifestando es la vida de Dios que está en nuestro espíritu, pero debe manifestarse a través del alma. Bendito sea Dios en Cristo.
Entonces, esto también va a afectar nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo no solamente ha regenerado nuestro espíritu, sino que también está transformando nuestro corazón. Está trayendo el amor y la conciencia que habitan en el corazón. Pero también está transformando nuestra mente y nuestro entendimiento. Pero también quiere tener control de nuestras emociones. Muchos cristianos aman a Dios, están en la iglesia y tienen las emociones dañadas. Necesitan sanidad de las emociones. Sus emociones deben ser sanadas. Por eso, cuando les recuerdan lo que vivió hace 15 y 20 años, comienza a llorar y a entristecerse. ¿Por qué? Porque recuerda un momento que le trajo tragedia, que le trajo dolor. Cuando le vuelve a la memoria, comienza a vivir lo que vivió hace tiempo, hace años. Entonces eso hace que no manifestemos o que no disfrutemos la naturaleza de Dios y no seamos participantes de la naturaleza divina o no manifestemos esa naturaleza, porque nadie herido en términos espiritual, en términos de su corazón, con una mente natural, puede manifestar la naturaleza divina o ser partícipe de la naturaleza divina. No es que no tengamos sentimientos, no es que no tengamos momentos difíciles, no, pero lo que va a gobernar mi vida no son mis sentimientos, no son mis emociones, porque los hijos de Dios no somos gobernados ni dirigidos por los sentimientos ni por las emociones. Tú no puedes ser dirigido por lo que tú sientes, sino por lo que tú sabes de Dios. Porque hay veces que por más que tú quieras, lo menos que tú haces es sentir a Dios. Y la relación con Dios no es a través de los sentimientos, es a través de tu espíritu, es a través del conocimiento de Él, de su palabra, de su verdad, de lo que Él ha revelado en Cristo. Ese es a través del conocimiento experimental que tú tienes de Él, de lo que tú has vivido con Él y de lo que Él ha revelado en Cristo. Porque nosotros sabemos que hay momentos que lo menos que sentimos es a Dios. Hay momentos de prueba que nosotros lloramos, gritamos, nos revolcamos, un buen dominicano, y no sentimos a Dios. Y lo primero que decimos, Señor, ¿por qué me ha abandonado? No, el Señor no te ha abandonado. El Señor está ahí. El Señor está sentado en el mismo lugar que cuando su Hijo fue entregado, ahí mismo en el trono, lleno de gloria y majestad. Lo que el Señor está haciendo en ese momento, cuando en medio del proceso no te habla, es para que tú, como cuando fuiste a la escuela, que te daban un examen, el profesor te daba un examen y se quedaba callado, y te ponía a llenar el examen, y se quedaba callado. ¿Por qué? Porque él suponía que lo que él te puso en el examen, en esa prueba, ya él te lo había explicado, ya él te lo había enseñado, y tú comienzas a recordar todo lo que él te enseñó y lo pones en práctica, y eso es lo que hace que se fije el conocimiento de lo que de lo que te habían enseñado. Entonces, Dios es así. Entonces, lo que tú sabes de Dios es lo que te va a mantener firme, no lo que tú sientas. Entonces, Dios quiere que no nos relacionemos con Él por lo que sintamos, sino por lo que sabemos. Él dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que yo sé de Él. Es decir, que en mi último día en esta tierra, en mi lecho de muerte, yo estoy seguro, más que seguro, que ahí está Dios conmigo. Que ahí Dios va a estar conmigo. ¿Pero por qué? ¿Cómo tú estás tan seguro? Porque Él lo dijo. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso es lo que tenemos que saber, que Él ha dicho en su palabra. Entonces, nuestro cuerpo físico, entonces también es purificado, cuando el alma es purificada. Por eso la exigencia es que la santificación tiene que ver con el cuerpo, con el espíritu, con el alma, y tiene que ver con el cuerpo físico. ¿Por qué? Para que la santificación tiene que ver con nuestro pensamiento. Lo que santifica el espíritu, por lo que viene santificando es nuestro pensamiento. Porque a medida que vayamos siendo santificados, eso hace que los pensamientos pecaminosos vayan disminuyendo. Es decir, en la santificación, en el proceso de santificación, el Espíritu de Dios toma el dominio y toma el control de la concupiscencia y mantiene a raya la concupiscencia. Entonces la concupiscencia va a querer sublevarse, a veces quiere hacer algo para manifestarse, pero el Espíritu de Dios tiene el dominio y el control de la concupiscencia. Y eso es lo que hace que no vayamos a pecar desenfrenadamente. Vamos a pecar, lo que no vamos a hacer nuevamente esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque todos pecamos porque tenemos un cuerpo pecaminoso y tenemos una naturaleza pecaminosa en la concupiscencia,
y esa será quitada solamente cuando seramos transformados, cuando nuestro cuerpo, Cristo venga y seamos transformados en gloria, ya no tendremos más concupiscencia en nuestra naturaleza, y nuestro cuerpo físico va a ser el mismo cuerpo que Cristo tenía en términos espiritual. Cristo resucitó, murió en un cuerpo físico, pero resucitó en un cuerpo espiritual. Y eso mismo es lo que nosotros vamos a hacer, que la corrupción por causa del pecado, la corrupción de este cuerpo físico que se va deteriorando, un día será quitado y seremos semejantes a Él y lo veremos en gloria y tenemos un cuerpo glorificado. Bendito sea Dios en Cristo. Aleluya. Entonces ya no tendremos más dolor, más enfermedades, nada de eso, cero COVID, cero cáncer, cero depresión, y estaremos en gloria reinando juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Pedro habla aquí de lo que se llama la verdad presente. La verdad presente es la verdad que gobierna un pacto. Y la verdad que gobierna el pacto de la gracia es lo que sucedió en la cruz. Esa es la obra de la cruz, es la obra externa de la cruz, donde Cristo Jesús perdonó todos nuestros pecados. Y la obra interna del Espíritu de Dios en nuestros corazones por medio de la vida de Cristo, que Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros, y eso es lo que se llama la obra interna del Espíritu. Pero esto se forma mediante la verdad presente. La verdad presente es la verdad que gobierna, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos llegar a ser es por estar en Cristo. Somos lo que Él es porque estamos en Cristo. Es decir, en Él somos, en Él vivimos y en Él caminamos. Es decir, que nada puedes lograr separado de Él. Lo que tú vas a lograr es unido a Él. Y lo que logramos en términos espiritual no es por lo que hacemos por Él, sino por la obra que Él hizo por nosotros y la que está haciendo en nosotros. La verdad que gobierna el nuevo pacto, la verdad presente que gobierna el nuevo pacto es la obra extraordinaria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es lo que tú haces por Dios, es que tú entiendas lo que Él hizo por ti. Es que tú sepas que lo que Él hizo lo hizo por amor. Es lo que tú entiendas que si hoy tú lo puedes amar es porque Él te amó primero. Es que tú entiendas que tú eres justificado no por un acto de justicia que tú hiciste, sino por un acto justo que hicieron por ti en una cruz. Sí, no es por tus obras, es por la obra de Él. No es por tu justicia, es por la justicia de Él. El pastor es que yo he sido fiel. No, es que no se trata de cuán fiel tú eres, lo cual es bueno. Se trata de que Él es fiel. El pastor es que yo he sido bueno. No, es que no se trata de cuán bueno tú eres. Se trata de cuán bueno es Él. No, es que yo soy bondadoso. No, es la bondad de Él. Pastor, es que yo amo. No, es que tú amas, no es que tú amas, es que el amor de Él se está manifestando en ti. Todo lo que eres es porque está unido a Él y está llevando fruto de justicia. Y lo que está manifestando es la vida de la semilla que fue implantada en tu espíritu. Y hoy se manifiesta a través de tu alma. Y esa es la vida de Dios, esa es la vida de Cristo, que debe ser manifestada, pero con un entendimiento claro de la revelación de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que cuando tú abras la Biblia, sea buscando la revelación de Cristo. Y cuando tú leas la Biblia, Dios te revele a Cristo. Si no esté buscando que Dios te revele a Moisés, sino que te revele el Moisés que representa a Cristo. Moisés, padre de la fe. Cristo, autor y consumador de la fe. Salomón, un hombre sabio. Cristo, en él está escondido todos los tesoros de la sabiduría. De que tú veas todo a través de Cristo. Todos los profetas tienen una simbología de Cristo. Todos los hombres que Dios llamó tienen una simbología de Cristo. Sansón, el hombre más fuerte. Cuando venía el Espíritu de Dios. Cristo, el poderoso, el fuerte, más fuerte que Sansón. Entonces, comienza a ver todo lo que tú viste en el Antiguo Testamento a manera de tipo, de sombra y de figura, para que tú veas en ese tipo, sombra y figura, cómo se manifiesta la vida en Cristo. Pero esa vida en Cristo se va a manifestar a través de ti, a través de la fe, como un don de Dios, a través de la sabiduría, como por medio de la vida de Él. Todo lo que ellos tenían, esos hombres, en Cristo se llena a plenitud. Entonces, si tú estás en Cristo, esa plenitud está en ti, que es la plenitud de la vida de Cristo. Esto yo lo llamo, y Pablo también, la abundante riqueza de la gracia de Dios en Cristo Jesús.
Que Dios te continúe bendiciendo, que la gracia de Dios fluya libremente a tu favor y que lo que el cielo ha diseñado en esta temporada para ti, tú lo recibas en el nombre de Jesús. Que Dios ilumine tu entendimiento para que a través de las Escrituras vea al único y sabio Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Que el Señor te bendiga.